Ok, entonces les decía, vamos a esta sesión y las que vienen, vamos a revisar una serie de nociones básicas, cómo han circulado al interior de tres paradigmas: el paradigma freudiano, el paradigma lacaniano y el que desde el año 2006 viene planteando la autora Françoise Dawan a partir de su libro Historia y Trauma. Como les decía la vez pasada, vamos a tratar de evaluar en primer lugar si es que lo que está planteando Dawan es realmente un nuevo paradigma y, y cuáles son los puntos incluso para hacerlo de manera completa que se tengan que ampliar, que se tengan eh, que modificar. Pero bueno, entonces voy a hablar en esta ocasión de una cuestión que es absolutamente central, que es esto del psicoanálisis. Ustedes saben, hay un seminario de Lacan que se llama precisamente El momento de concluir, donde Lacan plantea de una manera un poquito lateral, esto lo voy a plantear con mucho más detalle cuando hablemos ya de lo que es el fin del análisis. Nada más quiero señalarlo, que es el vínculo entre el psicoanálisis y la poesía. Lacan da a entender en ese seminario que el psicoanálisis podría ser concebido como una actividad poética. Esto suena bonito, que no sé por qué nos gusta mucho la palabra poesía, tiene que ver con creación, a pesar de que Lavoisier desde el siglo XVIII ya dijo nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos sigue gustando la idea de creación y, eh, y la poiesis, la poesía, pues es una prueba de eso. Entonces, este, hola Olga, ¿cómo estás? Vale. Y entonces lo que encontramos, eh, la pregunta de si el psicoanálisis puede ser concebido como una forma de poesía es complicada, porque por una razón muy simple, y es que el poeta, lo digo así con toda claridad, siguiendo a Freud, el poeta no sabe lo que hace. El poeta funciona con un mecanismo psíquico que se llama sublimación. No es represión. El poeta no reprime. El poeta sublima y transforma los deseos más horribles que pueda tener en deseos eh, bellos, en obras, más que deseos, en obras bellas. Y eso tiene consecuencias, pero que son el reconocimiento y la valoración de otros, porque les dice su verdad. El poeta es un producto de su tradición y dice a esa misma tradición cosas que ésta apenas vislumbra. Entonces eso es muy impresionante y genera reconocimiento. Y cuando hablo de poiesis, por favor no piensen solamente en la poesía verbal, piensen en cualquier tipo de creación, pintura, escultura, lo que sea. Entonces, eh, yo sé que hay ciertas vertientes psicoanalíticas que plantean que lo que se tiene que llegar a ser, lo que tendría que esperarse de un analista, es que sublime. Pero la pregunta aquí es, ¿y cómo diablos le hago para cambiarle a alguien el mecanismo psíquico con el cual reacciona en el mundo? Hay una psicoanalista michoacana que se llama Rosario Herrera y escribe precisamente un libro de psicoanálisis y poesía, donde trabaja estas ideas de Lacan, eh, que reitero, suenan muy bien, pero no sé si sea exactamente correcto. Entonces nuestra pregunta que tenemos hoy
y vamos a ver, a partir de lo que voy a plantearles, si se sostiene o no. Entonces, a esta conferencia le llamé así el método del inconsciente. Y entonces vamos a hablar de dónde viene. En primer lugar, recordemos que Freud viene de la neurología. Freud estudia medicina después de leer, no es cierto, de leer, no, de escuchar. Escuchó en una ocasión que una conferencia sobre texto de Goethe, Über Natur, sobre la naturaleza. Y después de escucharlo decide estudiar medicina. Y lo hace muy bien. Tiene grandes maestros en la Universidad de Viena. Tiene a Nothnagel, tiene a Meinert. Y finalmente, que es uno que estudia psiquiatría, y finalmente queda en el laboratorio de Bruck. Brucker es un gran neurólogo, bueno, austríaco, de hecho, este, que, eh, que estaba en lo último, estaba en las investigaciones de punta respecto a la neurología, y Freud se hace un estudiante muy respetado en el grupo de Maynard, perdón, Maynard, también con Maynard, pero en el grupo de Brucker, y al grado de que en 1885 lo nombran a Freud profesor de neuropatología. ¿Sí? Va a haber estudiado antes el sistema nervioso de la lamprea, el sistema nervioso del cangrejo del río. O sea, él venía de ahí, de estudiar de la manera más científica que puedan imaginar lo que es la neurología. En su texto Proyecto de Psicología para Neurólogos, Freud plantea maneras como podría pensarse los diversos tipos de neuronas, cosa que años después se demostró bastante correcto. Porque Freud era un neurólogo, un buen neurólogo. Pero en un momento dado, ustedes saben, de la investigación no se gana mucho. Entonces lo que hace Freud, le dice a su maestro Joseph Breuer, que él quería hacer otra cosa, quería ganar dinero, porque además quería casarse con Martha Vernet, la que las prometía. Y entonces se acerca a Breuer le abre el ámbito de la medicina clínica en Viena. Y bueno, tratan a un paciente, ahorita voy a hablar de eso. Pero antes de meterse con eso, cuando está todavía en el laboratorio de Bruck, aparece un producto nuevo, la síntesis de una sustancia que es la cocaína, el clorhidrato de cocaína, y Freud simplemente se maravilla con eso. Eso es estudiado de manera muy bonita por Alush, en un texto que se llama Letra por Letra. Freud se da cuenta que la cocaína tiene efectos analgésicos, se da cuenta que le da mucho vigor. Escribe un ensayo que se llama Über Coca, sobre la coca, en el cual la verdad es algo así como la cosa más maravillosa que pueda tener el ser humano, etc. En esa época, Freud lo que hacía, igual que los indígenas peruanos y bolivianos, lo que hacía era comerse la coca, hacía pasar por el sistema digestivo, lo cual, como ustedes saben, se imaginarán, el efecto es mucho menor que si pasa directamente a la sangre vía la nariz o, o inyectada. Entonces, Freud se la comía y el efecto era ese. Entonces, hay muchas narraciones de que un momento dado su novia le dice que tenía que estar con ella y entonces él se va con ella y entonces un amigo de Freud, se llama Karl Köhler, se da cuenta que la cocaína además tiene efectos anestésicos y que él era oftalmólogo, entonces se da cuenta que él se puede utilizar como anestésico en el ojo y lo es maravillosa porque entonces ya pueden operar el ojo, lo cual era muy importante. No se sabía cómo hacerlo bien. Entonces, eh, lo interesante es que Freud se maravilla por la cocaína y comienza a enviárselo, se lo envía a sus amigos, se lo envía a Marta. Él dice en ese artículo que la cocaína no genera adicción. ¿Cuál es?
Interesante. Quizás comida no genera adicción, pero bueno, así lo dice. Viene una catástrofe y es que a un amigo de él, que era Ernst Flash von Marxov, le, que era morfinómano, porque la morfina es conocida desde antes, mucho antes. Hay toda una historia que tiene que ver con China y los ingleses y cómo dominan la China y generaban los fumaderos de opio, bueno, toda esa serie de historias y que cuando llega Mao hace un matadero de chinos precisamente para quitar la adicción al opio. O sea, la morfina era conocida de antaño y ese señor, Ernst Flash von Marxov, era morfinómano. Era muy brillante Flash von Marxov, era del mismo grupo de Brucker y eh, tuvo un terrible problema alguna vez y es que estando precisamente en sala de operaciones, se lastima un pulgar, se corta el pulgar. Y pues se puede imaginar, estoy trabajando con enfermo, o sea, con muerto. Y entonces se pone muy mal el pulgar, al grado que se lo tiene que amputar el pulgar derecho. Y pues comienza a tener problemas. A partir de ahí, dice la historia, se hace morfinómano. Porque la morfina, ustedes lo saben, se administraba precisamente ante dolores muy fuertes. Y, eh, y después ocurre que Freud dice, pues tómate cocaína, la cocaína no te va a hacer daño, no genera adicción, y funciona muy bien al principio. Hasta que, pues se hace cocainómano y se muere por cocaína. ¿Cómo es que logra morirse? Simplemente por una sobredosis inyectada. Aquí, cuando van con Freud y dicen, oye, tú fuiste el que le dijo, yo le digo de la cocaína, Freud va a decir, sí, pero yo nunca le dije que le inyectara, que se la inyectara. Aquí le debemos a Lush precisamente haber encontrado la receta de Freud, indicando la dosis inyectada que tiene que tener Flash von Marx. Es decir, para salvar el pellejo, Freud tuvo que decir mentiras, porque sí hubiera sido el final de su carrera. Lo que sí obtuvo de eso, y es que dejó ese tipo de medicina. Cuando él mandaba la cocaína, cuando él indicaba la cocaína, decía, me sentí por primera vez médico, porque era mediante una sustancia arreglar lo que a otro le pasaba. Eh, cuando pasa esto de Traición Marxo, abandona esa beta médica y con Joseph Breuer conoce otras formas de tratamiento. Ahí está Joseph Breuer con Matilde, su mujer. Y Breuer en esa época venía trabajando con una paciente histérica, se llamaba Anao, así le pusieron ellos. Hicieron un libro que se llama Comunicación Preliminar, donde es narrado el caso, un artículo. Y el verdadero nombre era Berta Pappenheim, hija de un industrial austríaco, que tenía una serie de síntomas hasta hacia base, si no podía caminar bien, tenía parálisis en brazos, parecía de los músculos del cuello, no veía bien, tenía anorexia, alucinaciones. Uh-huh. Y bueno, entonces lo que hace Breuer es aplicar un método que aquí la pregunta es de dónde viene el método de Breuer. Sabemos que Mesmer, Anton Mesmer, ya desde medio siglo antes, venía visitando muchas ciudades europeas aplicando la hipnosis, más bien jugando con la hipnosis. Y, eh, y sí, 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 era un personaje muy atractivo, muy potente, tiene una capacidad para hipnotizar muy peculiar. Y Breuer lo emula y comienza a hacer hipnosis con esta paciente. Y y funciona la forma bruyeriana de trabajo.
La va a tratar durante 9 meses, iba en la mañana, un procedimiento, no me quiero detener en eso, simplemente que le hipnotizaba en la mañana, sacaba ciertas palabras estímulo que él le repetía en la tarde cuando volvía, iba a ver en la mañana y en la tarde todos los días. Y le repetía esas palabras en la hipnosis de la tarde y eso generaba más asociaciones. Y Roger se dio cuenta, por eso lo llama método catártico, porque precisamente había una catarsis, había una descarga emotiva que permitía, cuando se encontraba la primera ocasión de ocurrencia de toda esta plétora de síntomas, cuando llegaba a eso se le quitaba. Entonces comenzó a curar poquito a poquito a Berta Pappenheim, hasta que en un momento dado ya estaba suficientemente bien. Matilde sabe por sus amigas, porque era un núcleo muy pequeño. Sabe por sus amigas que ya estaba bastante bien Berta. Además, una jovencita y lo era un señor mayor. Y entonces le dice, oye, pues como que ya está bien tu paciente, ¿para qué la sigues viendo? Y el obediente va y le dice, cierto, usted ya está bien, ya, vamos a dejar aquí el trabajo. Y ese mismo día lo llaman en la tarde, diciéndole que su paciente está teniendo una alucinación de que está teniendo un hijo de un parto. Lo que hace Breuer es impresionante, escapa. No, hay algunos que dicen que se fue a Italia, otros que se fue a Trieste, no sabemos bien. Lo importante es que escapa, no quiere saber nada más de la histeria. Ella se va a restablecer mucho tiempo después. Pero Breuer nunca más quiere trabajar con estos casos, abandona el método catártico y cualquier caso que llegaba de este tipo se lo mandaba. Freud. Después de conocer a este caso, Freud pide una beca y se va por 6 meses con otro neurólogo que se llama Jean-Martin Charcot. Y Jean-Martin Charcot trabajaba en un hospital que se llama La Pitié-Salpêtrière, que es eso, hospitalito que viene ahí chiquito, que está en el centro de París. Digamos que hacía una cosa muy peculiar, porque acuérdense, Mesmer estuvo un buen tiempo en París y había dejado toda una escuela en París. Y lo que hacía Charcot era hacer una histeria provocada. Hipnotizaba a alguien y le decía que iba a tener síntomas histéricas. Una ceguera histérica, una incapacidad para caminar, lo que ustedes quieran. Síntomas que se presentaban en la histeria y decía yo los puedo generar de manera hipnótica. Aparte, a eso lo llama él entrar a una cosa que llamaba condición segunda. Este término condición segunda es el primer nombre que va a tener eso que vamos a llamar después inconsciente. De hecho, Pierre Janet, que es, digamos, un contemporáneo de Freud, sigue trabajando en la beta de Charcot porque él asistía al mismo seminario de Jean-Martin Charcot, pero de ninguna manera tuvo la relevancia que tuvo Freud. Entonces, Freud no solamente conoce lo que hacía Charcot, porque Charcot decía, yo puedo generar una histeria, ¿no? Pero los que tienen, aquellas personas que tienen histeria, es porque de manera natural, de manera, digamos, genética, tiene esa predisposición a entrar a una condición segura. Mientras que para Breuer, cuando la persona desarrollaba los síntomas histéricos, lo que pasaba era que tenía una predisposición a una cosa que llamaba estados hipnoides. Y decía Breuer, cuando alguien estaba en un estado hipnoide, todo lo que ocurría se quedaba grabado en él. En Charcot no era de esa idea. Charcot decía, la persona tiene una predisposición natural y eh,
a tener esa condición segunda y, y eso es lo más importante, y es incurable. Para Charcot no había manera de curar la histeria. Pero Freud conoce, también en su estancia en París, a personas que van a formar después lo que se llama la escuela de Nancy, en particular Bernheim y Liébaud, que eran, digamos, hipnotistas en esta región de Francia, que ya no es París, sino la escuela de Nancy, donde ellos pretendían curar la histeria. Ellos sí pretendían curar la histeria mediante órdenes poshipnóticas. De hecho, Freud va a traducir un texto de ellos. Y después va a cambiar el método. Aquí hay un punto que es muy importante, y es que Freud eh, va a hacer algo que no hacían los médicos. Si ustedes van a un médico, el médico, cuando está tomando la historia clínica, entonces comienzan ustedes a hablar de más, dice, sí, 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 ya entendí. Y pasa a la siguiente pregunta, porque tiene una historia que tiene que seguir con mucho cuidado para poder hacer un diagnóstico correcto. El médico en principio está estudiando cómo funciona esa máquina que es nuestro cuerpo y, eh, y él está investigando. El sujeto que investiga es el médico. Pero cuando Breuer, y esto lo vemos en el caso de Anao, pero también en otros casos de Freud, en Emi, etc., hay un momento dado en que las pacientes le dicen, en esa época todas mujeres, le dicen a Freud, bueno, salvo cuando llega Freud va a hablar de un caso de histeria masculina. Pero bueno, cuando las pacientes decían, déjeme hablar, cállese, déjeme hablar, lo que hace nuevo Freud, también hizo Freud, fue callar. Esto produce una modificación en el mismo que va a hacer que Freud mismo se ponga a hablar de sí mismo. ¿No? Esto produce un cambio metódico, mientras que en el Freud previo, era el sujeto que investigaba al objeto, que es el médico, es el neurólogo, etc. Cuando deja que el paciente hable, es otro método, es un sujeto, exacto, es sujeto que está reflexionando sobre sí mismo ante una pantalla transferencia. Pueden darse cuenta que en este otro método, que es el método psicoanalítico, el terapeuta ya se coloca en el lugar del otro, ya no en el lugar ya no en el lugar del sujeto. Quien está en el lugar del sujeto y objeto a la vez es el analizante. Este método no es científico, reitero. Psicoanálisis no es científico porque su método no lo es. El sujeto es el loco, es el que está enfermo, el que quiere cambiarse. Freud, una vez que ve que esto lo podía hacer dejando hablar a sus analizantes, se pone a hacerlo él mismo. Y lo hace con un trabajo epistolar que hace con su amigo Wilhelm Fliess. Con Fliess, Freud comienza un análisis eh, que va a realizar durante varios años. Desgraciadamente solamente tenemos las cartas que Freud le dirigía a Fliess. Las cartas de Fliess a Freud se perdieron, no, no quisieron, no les interesó a la familia de Fliess conservarlas. Yo creo que por una razón, y es porque Fliess estaba muy, muy enfermo. Fliess era un paranoico conocido. Tenía una serie de patologías muy curiosas, lo cual no le impidió ser un gran médico. Fliess era un otorrinolaringólogo extraordinario,
que ella llegó a plantear cosas muy curiosas, como que la sexualidad, digamos, el espejo, el reflejo de la sexualidad se encontraba en los cornetes nasales, así como el reflejo de los órganos del cuerpo se encuentra en el lóbulo parietal. La sexualidad estaba en los cornetes nasales. Y o que tenía teorías de la lateralidad, de que teníamos un porcentaje masculino y un porcentaje femenino, dependiendo de la persona, una cuestión numerológica muy curiosa, que todo tenía que ver con el número 28 y el número 23, diciendo que el número 28 era el de la menstruación, es decir, ¿no? El número femenino, y el número 23, ligado a la espermatogénesis, tenía que ver con el número masculino. Entonces, eh, Freud va a hacer con Fliss lo mismo que él hacía con sus pacientes. Así como las dejaba hablar a sus pacientes, Freud se dejaba hablar con Wilhelm Fliess y hizo este autoanálisis con Fliess. Lo llama así autoanálisis porque es evidente que Fliess no era un terapeuta, no era un analista, digamos, pero esto no quiere decir que no podía tener algún tipo de intervención interesante al grado de que Freud lo llama su, pues sí, su terapeuta. Aquí les debo decir que Freud nunca dice que Fliess fue su análisis. Sí va a decir que el inventor del psicoanálisis fue Joseph Breuer, y lo va a decir hasta 1914. En su texto de la historia del movimiento psicoanalítico, Freud sigue diciendo que es Breuer el creador del psicoanálisis. Cuando desde 1882 había dejado de trabajar con esos pacientes. 30 años antes ya no quería saber nada, ¿no? ¿Por qué? Porque Roger no entendía lo que era la transferencia. Entonces, en fin. Y bueno, Freud va a descubrir el inconsciente reprimido. Hay una carta que le dije a Fliess el 21 de septiembre de 1897, en pleno autoanálisis, eh, donde le va a decir que ya no cree en su neurótica. Cuando dice neurótica no piensa en una persona. Así llamaba él a su teoría de las neurosis. De hecho, lo escribe así. No dice Neurose, no dice, no dice el término alemán, lo dice así, neurótica. Eh, eh, y con esto lo que decía era que había elaborado antes una teoría donde las personas se enfermaban porque sufrían un trauma. Este trauma tenía que ver con eventos vividos, ¿no? Entonces, eh, en esas mismas cartas, uno se va a encontrar que Freud va a decir que hay algunos pacientes que se llama en esa época neurosis narcisistas, luego se va a llamar psicosis, incluso perversión, donde no había nada que hacer en el análisis con ellos por una razón muy simple, y es porque no desarrollaban transferencia. El hecho de haber dicho, la persona enferma, no por acontecimientos vividos, no por traumas, sino por deseos inconscientes, lo lleva a Freud a sostener que el inconsciente está lleno de deseos eróticos y incestuosos y mortíferos, y que esos deseos son incompatibles con la conciencia. No nos gusta reconocer que tenemos ese tipo de deseos en nosotros, y por tanto, eh, la locura es una, eh, es una desfiguración de esos deseos. Son maneras
mediante los procedimientos de condensación, desplazamiento, depuración, etcétera, formación de síntomas, donde se van construyendo las diferentes patologías, y no solamente patologías, no solamente síntomas, también sueños, fantasías, actos fallidos, transferencia. Eh, el inconsciente reprimido, entonces, parte de la idea de que las personas se enferman porque tienen en su inconsciente deseos incompatibles con la conciencia que el yo, para hablar de la segunda tópica, se ve constreñido a reprimir. Eh, es ahí donde aparece el famoso caso de Einstein. Este caso, les debo decir, que aparece de manera muy sucinta, apenas reflejo, en un articulito pequeñito, de unas cuantas páginas, se llama la Proton Pseudosistema. Este artículo lo refiere Freud para hablar de una paciente curiosa que tenía un tipo de fobia, no podía ir sola a las tiendas, y es un síntoma el que tenía que le permite descubrir que eh, una temporalidad muy peculiar, lo que llama Freud la Nachträglichkeit, es decir, Nachtrage, es decir, llevar hacia, pero Nachträglichkeit en castellano, o es castellano, quiere decir algo así como algo que, como un efecto retroactivo, como, Lacan lo traduce como aprecut, ¿no? Eh, el doctor Pasternak lo traducía como con posterioridad, como la temporalidad Nachträglich es una temporalidad que va del futuro al pasado. Este es un fenómeno muy interesante, mientras que la temporalidad a la que estamos acostumbrados y que conocemos por Aristóteles, por Newton, es una temporalidad que va de un futuro infinito, bueno, más bien del pasado, de un pasado infinito en tiempo hasta un futuro también infinito, del presente solamente un instante. En la temporalidad Nachträglich tenemos eventos donde un evento del futuro da sentido a un evento del pasado y lo modifica. El futuro puede modificar el pasado. Y además debo decir que esta es la clave del éxito del psicoanálisis. Si el pasado quedara sin modificarse atrás, entonces no tiene sentido hacer nada. No se puede cambiar nada. Freud con esta paciente se da cuenta que un evento que esta mujercita había vivido a los 12 años, que es que entra a una tienda y uno de los muchachos de ahí le gusta, ese muchacho se ríe, y eso le recuerda una escena a los 8 años, donde también había ido a una tienda y el pastelero le había dicho vente por acá y entonces la lleva al oscurito y le mete la mano en los genitales, riéndose también, y la risa enlaza el evento con el primero a los 8 años, con el evento a las 12, y mientras que el evento a los 8 años no había sido traumático, porque ella misma refiere que al día siguiente había otra vez a la pastelería, el evento a los 12 sí fue traumático, o sea, a los 12 comienza la fobia, no a los 8 años. Comienza a los 12 porque a los 12 ella entiende lo que le pasó a los 8 años y lo reconoce reconoce su propio deseo a los 12 años. Ella no podía permitirse ir sola a las tiendas porque quién sabe qué iba a hacer ella misma. Entonces, Freud descubre un tipo de temporalidad muy peculiar, hay muchas otras, pero es muy interesante. Sabemos bien que en este caso, y esto lo sabemos precisamente por la correspondencia entre Freud y Fliess, no aparece en otros textos de Freud. Y es que Freud, junto con su amigo Michel Fliess, que está ahí, van este, van a hacer locuras, solamente es el nombre. Van a tomar el pobre Einstein, como les decía,
que la sexualidad sean los cornetes nasales, y Freud decía que la histeria era por razones sexuales, entonces lo que hicieron fue cauterizarle una amplia zona de los cornetes nasales, es decir, un cauterio, ustedes saben, es un aparato médico que quema, le metieron el cauterio por los cornetes y le quemaron los cornetes. Con tan mal tino, porque además Fliess no vivía en Viena, por eso tiene que escribirlo, él vivía en Berlín. Y entonces Fliess le cuenta que, este, eh, ¿por qué no lo operaban? Y la operan. Y le deja Fliess medio metro de gasa, ¿no? El doctor Gerson y todo, porque termina la operación, casi al día siguiente se va a Fliess, se regresa a Berlín, no está en el postoperatorio, se comienza a poner muy mal Emma, y Freud decía que tenía dolores histéricos y que le pasaba, hasta que Gerson llega y dice, oye, no, mira, tiene medio metro de gasa dentro de la nariz, obviamente podrida, que casi se muere por eso, va a estar en cama un año para poder salir de eso. Pero en fin, entonces, eh, Fliess decía que la sexualidad estaba en los cornetes nasales, y lo ponía en latín, nasal sinus, al seno, ¿no? Jugando, ahí podemos jugar con vocablos senos, también se utiliza para chichis, para el pecho. Pero bueno, vean, esta señora, ya lo dije, cuando le sacan la gasa es conocido que Freud se desmaya, pasa un año en cama y una amiga se convierte en una gran feminista vienesa. Bueno, entonces, el inconsciente freudiano, el que Freud descubre, el inconsciente reprimido, está lleno de deseo. Aquí pongo el famoso esquema del iceberg, donde somos conscientes del 5% de lo que nos pasa y somos inconscientes del 95%. Somos conscientes de nuestro entorno, de lo que hacemos, pero somos inconscientes de nuestras capacidades, de nuestras creencias, de nuestros valores. No sabemos de dónde vienen, simplemente las tenemos. Eh, el inconsciente es un otro que nos habita. Esto es muy importante. El inconsciente es un otro que nos habita. Eh, el psicoanálisis es una práctica precisamente para que ese inconsciente se reúne. Eh, a mí me gusta esta imagen, la imagen del cordyceps, porque es exactamente eso. Cordyceps es un hongo, el Opium cordyceps. Cordyceps es un hongo que está incluso en una serie que se llama Last of Us, que juega con eso que le pasaba a los humanos. Es un hongo que le sale a ciertos artrópodos, hormigas, arañas, eh, que entra al sistema nervioso y comienza a hacer que el animalito, que en este caso es un insecto, haga exactamente lo que no quiere. Los convierte en insectos zombies. Porque mientras que las hormigas, digamos, de manera natural, prefieren estar en ambientes, digamos, eh, soleados, no húmedos y oscuros, al hongo necesita lugares húmedos y oscuros para poder reproducirse. Y entonces, eh, la hormiga comienza a hacer lo que el hongo quiere. Eh, es prácticamente lo mismo que encontramos en este no puedo dejar de hacer. Sí, ya sé que estuvo mal, pero no puedo dejar de hacer. Yo no quería hacer, que lo encontramos muchísimo en la vida. Es como si tuviera, como el inconsciente fuera ese hongo que está, que nos invade. Es como las drogas, y porque además ese hongo funciona lanzando enzimas igual.
igual que las drogas que despiertan, eh, eh, que funcionan de manera química. Entonces, eh, entonces ahora, el problema que tenemos con lo del inconsciente es que el inconsciente ciertamente, perdón, ¿qué son? 5:50. Perfecto. El inconsciente, perrita. El inconsciente ciertamente es una perra inconsciente. El inconsciente ciertamente puede generar mucho sufrimiento, pero a la vez eh, nos define. El inconsciente nos hace ser lo que somos, lo cual es, lo cual es muy curioso. Alguna vez les hablaba del caso de Sócrates, como su síntoma, que es la filosofía, que es este lenguaje que lo hace acercarse a otros que eran denominados maestros de virtud, para mostrarles que no lo eran. Ese síntoma de Sócrates es lo que lo hace ser Sócrates. Si él no hubiera seguido su síntoma, no tendríamos, no lo tendríamos como el padre de la filosofía. Entonces, eh, es ahí donde nos damos cuenta que el problema que con lo que trabajamos no es con el tener o no tener síntomas, porque hay síntomas que son perfectamente egosintónicos, así que no nos generan ningún sufrimiento, pero hay síntomas que son egodistónicos. Esos síntomas nos queremos deshacer de ellos, porque generan sufrimiento. Pero también tenemos que tener claro que los síntomas son lo mejor que podemos construir, por tanto, no pueden quitarse demasiado tiempo. Los síntomas tienen que ser eh, analizados. Aquí hay una gran diferencia, creo que es ya muy evidente, con lo que venía diciendo antes, con la posición del Freud médico o el Freud notista, que se trataba de quitar el síntoma. Aquí no. Aquí aparece un analizar el síntoma, descifrar el síntoma, para que la persona pueda optar por otra cosa. Hacer consciente lo inconsciente tiene ese objetivo. Entonces, va a plantear como este esquema en la segunda tópica, yo, ello, super yo, donde sí es básicamente la misma idea de la primera tópica, que era consciente, inconsciente, preconsciente, donde el yo es una especie de que lleva las riendas a medias, porque tiene dos caballos muy fuertes que van en direcciones contrarias, el ello y el super yo, y pero en fin. Aquí hay un derivado que no puedo dejar de mencionar, y es porque fue cuando habla de lo que hizo Conte, lo llamaba autoanálisis. El autoanálisis es imposible porque, porque es como decirle, el yo va a ser capaz de leer los contenidos del ello. Y eso no es así. El yo no puede conocer el ello. Está fuera de su campo de conocimiento. Si es el yo precisamente el que reprimió a los contenidos del ello inconsciente, pues entonces es evidente que no va a poder acceder a ello. Es ahí donde nos damos cuenta que Freud, el esquema de psicoanálisis, este texto tan referido y tan estudiado en alguna época, este Freud que planteaba la importancia de fortalecer el ego, pues se revela como un contrasentido en el psicoanálisis, porque va a generar precisamente la posición de Anna Freud, lo que se llama la ego psychology, Harman, Chris Lowenstein, donde lo que buscaban era eso, fortalecer el ego, lo cual es algo curioso. Pero bueno, ¿les parece que hagamos un recesito? 5 minutos. Bueno, vamos a continuar entonces. En la obra de Lacan,
el inconsciente va a ser, no va a ser, va a tener un cariz peculiar, no va a contradecir al freudiano, de hecho va a seguir trabajando en el ámbito del inconsciente reprimido. Eh, sí va a decir una serie de ideas curiosas porque el paradigma lacaniano, el paradigma real, simbólico e imaginario, en primer lugar es un paradigma triádico, porque el paradigma freudiano aparentemente es triádico, pero realmente es de dos solamente, es polar. Por un lado tenemos el inconsciente, que es lo reprimido, y por otro lado tenemos a los represores, que son el preconsciente y la conciencia. Es un modelo diádico. El modelo de Lacan es otra cosa, pensaba de otra manera Lacan tenía otra formación. Voy a cambiarme de sí. Antes de hablar de Lacan, quiero hablarles de algo que es importante, antes de hablar del paradigma lacaniano. Y es, porque siempre queda la pregunta, pero hubo otros, ¿no? Que trataron de hacer otros paradigmas al interior del psicoanálisis. Y esa es una cosa muy importante que tenemos que hablar. Y es, aquí les puse cinco. Adler, aquí abajo a la derecha, Steckel, arriba a la izquierda, Jung, arriba a la derecha, Reich, abajo a la izquierda, y Karen Horney en el centro. Eh, intentaron plantear otros paradigmas. El primero es Adler. Adler se dio cuenta de que Freud había algo que no veía, que era la pulsión agresiva. Estoy hablando de los primeros años de Freud. Adler y Steckel fueron de los que primero entraron al grupo freudiano. Y era muy brillante Adler. Y, eh, y va a plantear que no era cierto que solamente había pulsión sexual, que era lo que planteaba Freud al principio. Al principio, para Freud, el inconsciente estaba lleno de pulsiones sexuales, nada más. Se vio obligado a reconocer que había pulsión agresiva, pulsión de muerte, hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Pero Adler lo venía diciendo desde 1920. Y eh, como Freud no lo aceptó, tuvo que crear su propia escuela. Se llama la Escuela de Terapia Teleológica de Telos, el fin, Escuela de Fines. Tiene una serie de planteamientos muy interesantes, Adler, pero Adler rompió con Freud. O sea, dijo, Freud no me entiende y se fue. Algo similar ocurrió con Steckel, aunque Steckel es diferente. Steckel era el que siempre tenía el caso maravilloso. Freud lo trata muy mal a Steckel. Era inteligente, Steckel. Era una persona muy, muy estudiada. Y, pero Freud y todos los compañeros del círculo decían que se inventaba casos. Que Freud hablaba de X caso y decía, sí, yo acabo de ver la semana pasada, se inventaba cosas. Entonces no era confiable. Cuando se va Adler, se va Stecker. Eran cercanos. Con Jung, la historia es un poquito más larga, más complicada, más rica. Las cartas de Freud y Jung son un texto muy interesante. Eh, pensaban juntos. Yo podría decir que se enamoraron, porque la primera vez se lo narra Freud. La primera vez que se encontraron estuvieron hablando 13 horas. ¿Sí? Jung para Freud era la posibilidad de sacar el psicoanálisis del ámbito judío, que es donde estaba. ¿No? Y, eh, y bueno, se van a pelear en 1913 a consecuencia precisamente de que
Fíjense, poco antes, Jung le va a pedir a Freud que lo analice y Jung no es aceptado por Freud. Freud le dice, no, mejor te voy a nombrar presidente de la Internacional. Y lo nombra presidente de la Internacional Psicoanalítica. Por eso dicen, pero en vez de analizar a Jung, lo canalizó. Esa es una frase de Alush. Lo canalizó a la Internacional Psicoanalítica. Y Jung, pues digamos que le fue bien, o sea, tuvo mucho reconocimiento, etcétera, pero no acababa de gustarle la idea de la sexualidad femenina, no, la sexualidad infantil. Había cosas que no le gustaban de los planteamientos de Freud. Y, perdón, la sexualidad femenina es un lapso. Este, no sé. También tiene que ver con lo que le pasaba con Sabine Spielrein, porque en textos como el de el amor de transferencia, precisamente, que ustedes ven Freud cuestionando muy fuerte a esos analistas que establecen vínculo con sus analizantes, pues sabemos muy bien que tenía en ese momento dos muy fuertes, que era Jung con Sabine Spielrein y eh, este, con Elma y Gisela Palos, que era precisamente Sandor Ferenczi. Pero en fin, entonces, eh, Reich es otro ejemplo de alguien que comienza a hacer innovaciones en el psicoanálisis. Él sí se queda muy pegado en la idea de que la persona enferma por no poder liberar correctamente su pulsión sexual. Y entonces comienza a diseñar aparatitos como el que ven sentada esa señorita ahí, que los llamaban, todo eso lo llamaba vegetoterapia, porque era hacer que se moviera el aparato vegetativo. Y la vegetoterapia consistía precisamente en generar orgasmos. Escribió un libro que se llama La función del orgasmo, porque era lo que buscaba. Entonces, y sí, seguro que sus pacientes estaban bien contentos, pero eso no tiene que ver con el psicoanálisis. Y todavía hay reikianos y todavía hay maquinitas y todo eso. Pero obviamente no lo sacaron de la Internacional Psicoanalítica, ¿no? Y finalmente Karen Horney es una psicoanalista también alemana que se va a Estados Unidos, que es de las primeras que va a hacer una llamada, ella también se sale, comienza a llamar lo que hace psicología humanista, y ella fundamentalmente está en una posición feminista contra las tesis de Freud respecto a la envidia del pene y todo eso. Y fue muy prolífica Karen Horney, de hecho tiene un libro que se llama El autoanálisis, eh, donde directamente contradice tesis freudianas. Hay un otro texto que se llama El libro negro del psicoanálisis, pero bueno, esta, otra que podríamos decir, son paradigmas dentro del psicoanálisis, el de Anna Freud y el de Melanie Klein. ¿Por qué me permito decir que no son paradigmas? Porque no modifican las ideas básicas. Es cierto que Melanie Klein va a hablar de un super yo temprano, pero es tan poco consistente lo que plantea que ni siquiera se sostiene cuando su modelo de aparato psíquico es un modelito. Ella era una muy buena clínica, eso lo sabemos muy bien. Acá la trataba de bruja por las cosas que ella hacía. Pero, pero eso no quiere decir que su teoría se sostuviera de la misma manera que su clínica. Y en muchas cosas, la enorme mayoría es freudiana. Ana Freud es similar. Ana Freud se pegó al último, al Freud que ella conoció. Acuérdense que Freud fue su analista. Y claro, uno entiende por qué ella va a ser la que propone fortalecimiento del ego, porque seguramente fue lo que su papá hizo con él. No me puedo imaginar hacer otra cosa si tu propio papá es tu analista, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de tus deseos más oscuros ante tu propio padre? Entonces,
Esto no quita que tengamos intervenciones analíticas también en Ana. Hay un libro muy bonito, se llama La guerra y los niños, que es cuando ella trata a un grupo de niños que venían de la situación de guerra en Inglaterra. Y, y muestra una calidad clínica muy interesante, pero reitero, ellas siguen al interior del paradigma freudiano, no plantean otra cosa. Ahí tenemos a Melanie Klein cuando se encuentra otra vez precisamente con Dick, con el caso Dick, ¿no? Cuando ella tenía más de 50 años. Eh, una cosa curiosa es que dice, el pie de foto de esta imagen es Melanie Klein a los 50 años. Y uno la ve y dice, oye, pero se ve muy bien, ¿no? Es que así eran las personas a los 50 años en esos años. La gente moría muy pronto, o sea, envejecían muy rápido. Ajá. Pero en fin. Entonces, Freud precisamente va a llamar bruja después de analizar el caso Dick, que es de ese muchacho, ¿no? Cuando era chiquito. Y metiéndole el Edipo así de a rajatabla, ¿no? Dick, papá tren grande, Dick tren pequeño, mamá es la estación, Dick entra en la mamá. O sea, en fin. Este, a partir del caso Dick, Lacan desarrolla el esquema óptico. Se tiene que encontrar la posición correcta del ojo para poder ver determinadas cosas. No se puede hacer en cualquier posición. Esto también permite entender por qué el inconsciente se descubre hasta que llega a Freud. Porque antes no podía la humanidad colocarse en la posición correcta. Eh, Al ser humano en general le encanta creerse que es dueño de sus actos, que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere. Es un anhelo estoico, es un anhelo en general de la filosofía voluntarista, conciencialista. Cuando Freud llega y dice, pues tú crees que sabes lo que quieres, pues, ¿sabes qué? No es cierto. ¿Sabes? Son golpes muy fuertes al ego de las personas. Eh, pero que permite colocar al ojo en otra posición, por tanto permite apreciar, en este caso, el inconsciente. Lacan venía de otra tradición, Lacan no venía de la posición freudiana. Él no había estudiado neurología, no había sido un brillante investigador en ese terreno, él venía de la psiquiatría. Había estudiado, y lo vemos sentado junto con Arié, que eran los dos trabajaban en la salpetería. Perdón, ahí no es salpetería, pero ese es Santa, el hospital de Santa. Y después va a estar en la prefectura de la policía, trabajando precisamente con enfermos criminales. Y va a estar también, va a llegar a estar en la Wilhelmsli, la clínica suiza que está fuera de Zúrich, bajo la dirección de Hans Mayer. Va a reconocer en esa época a Claire Rambaud como su único maestro de psiquiatría. Pero bueno, él viene de la psiquiatría, pero va a hacer una cosa muy peculiar. Se va a juntar con estos, con los surrealistas, y gracias a ellos se va a acercar a Alexander Kojève. Los surrealistas eran personajes extraordinarios, André Breton, Tristan Tzara, Paul Eluard, ¿sí? Son Dalí mismo. Pero ahí también ven a Sartre, por ejemplo, sentadito. Ajá. Simón de Beauvoir está ahí. Simón de Beauvoir. Es curioso que alguien se llame así Simón de Beauvoir, que se case con alguien como Sartre. Pero bueno, que tenía un ojo que se le iba. Beauvoir quiere decir la que ve bien, Beauvoir, ver bien.
Quizás por eso la busco Lacan. Pero bueno, entonces Lacan, mira, como que se cansó el Apple TV. No se puede poner televisión con... Ya, ahora, ok. Entonces, bueno, se llena, Lacan se enriquece con ese vínculo. Es gracias a ellos que toma cercanía con Benveniste, con Jacobson, los que lo van a orientar hacia la lingüística. Es gracias a ellos que va a comenzar a decir esto del inconsciente está estructurado como un lenguaje. Va a asistir a la presentación pública de Ulises, que va a hacer James Joyce en París. Y no solamente se queda ahí, no solamente se acerca con los surrealistas a Kojève y a la mejor filosofía hegeliana, sino a partir de Kojève se da cuenta que existe otro gran filósofo que todavía está vivo, Hegel ya había muerto 100 años antes, que se llama precisamente Martin Heidegger, y se acerca a Heidegger, ahí lo vemos, Heidegger, Cosas Axelos, Lacan, Jean Beaufret y Elfriede Petri, que es la mujer de Heidegger. Cuando los visita a la casa de campo de Lacan en Guitrancourt, y les debo decir que el Beaufret era analizante de Lacan y muy amigo de Heidegger. Beaufret hay, hay un libro que se llama Le Messager de Forêt Noire, el mensajero de la selva negra, que lo escribe un tal Alain de Tovarnik. Ese señor, no, pero ¿cuál Alain? Frédéric de Tovarnik. Frédéric de Tovarnik es un filósofo, alumno de Beaufret, que estaba en la Armada francesa. Y cuando el ejército de ocupación francés va al sur de Alemania, Beaufret le pide que busque a Heidegger. Quería saber cómo estaba. Y, Tovarnik es el que lo encuentra, el que sabe que estaba en Tottenauberg, en su casita, etc. Y después vamos a encontrar cartas de Heidegger a Jean Beaufret, es decir, era alguien muy cercano a Jean Beaufret. Y gracias a Beaufret es que Lacan toma vínculo con Heidegger. Hay muchas anécdotas al respecto, pero en fin, va a traducir de Heidegger un artículo muy importante que se llama Logos. Luego, después de estar estos juegos, Lacan termina su test de psiquiatría con el estudio de un caso que es el caso M, el caso de Marguerite Ancieux, que hay un texto extraordinario de Jean Lelouch que se llama Marguerite, Lacan la llamaba M, donde Lacan da cuenta de cómo se interesa por este tipo de casos, que podríamos llamar de psicosis. Pero una cosa muy interesante es que Lacan dice claramente que él no la curó, que ella se había curado con el pasaje al alma, ¿no? ¿Sí? El caso M, lo digo muy rápidamente, es el caso de una mujer que en un momento dado comienza a alucinar que quieren matarle al hijo, el primero ya había muerto, y después comienza a decir que es una actriz famosa, Huguette Duflo, la que pretendía matar a su hijo. Razón por la cual va al fin a la salida del Teatro Saint-Georges con un cuchillo. Y cuando la aborda a la salida de la puerta de los artistas, le dice, ¿êtes-vous? ¿Es usted, Madame Duflo? Y cuando ella le dice que sí, ella comienza una perorata de por qué quería matarle al hijo, que le había hecho, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos exactamente qué, es lo que suponemos. ¿Y qué hace Beatriz Duflo? Pues se da la vuelta y se va, lo cual obviamente genera mucho coraje en mí, saca el cuchillo que tenía en su bolsillo y se acerca con ella para matarla. Ella mete la mano, Beatriz Duflo le corta unos tendones,
las personas estaban ahí, agarran inmediatamente a Marguerite y la llevan a la cárcel. Ya estando en la cárcel, ella convence a las compañeras de prisión de que Huguette Duflo era una desgraciada, quería matar a su hijo. Pero 20 días después, ella, ella recula y dice, no es cierto, todo era falso. Eh, esa señora no me hizo nada. Y por eso la meten a Santa, al hospital de Santa, que es donde la va a ver Lacan. Va a hacer su tesis sobre ella, pero ella ya estaba curada, dice Lacan. Ya no tenía el delirio. Y lo curioso es que muchos años después, casi 20 años después, 30 años después, le preguntan, ¿y cómo trabaja usted con esos pacientes? Pues de la misma manera que hice con Emmy, ¿no? Y Ana, el que le preguntó eso, no se le ocurrió decir, oiga, pero Emmy usted no la curó el pasaje al lado. Entonces, ya, o sea, no se le preguntó eso, entonces estamos un poquito en ascuas. Por las presentaciones de enfermos sabemos bien que Lacan consideraba, por ejemplo, a la esquizofrenia, dice, este señor es esquizofrénico, es incurable. ¿Mm? Otro elemento también muy importante y es que Lacan no se interesó por los traumatizados de guerra, que había muchísimos después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro que en la clínica de Lacan hubo, pero, pero no refiere Lacan una forma de trato particular, ¿no? Bueno, entonces, eh, Lacan va a formar parte, va a ser didacta de la Sociedad Francesa de Sociedad Psicoanalítica de París. Ajá. Este, va a haber un detalle importante, y es que cuando está en 1936, ubiquen 36, Hitler tomó el poder en 1933. Se hace en un pueblito que se llama Marienbad, es el baño María, Marienbad, se hace un congreso y Lacan interviene. Lacan era un poquito creído ya en esa época. Entonces establece, plantea un texto que se llama El estadio del espejo. Pero se había pasado el tiempo. Y Jones le dice, caput, tiempo terminó. Lacan se una enojada del demonio. ¿Y qué es lo que hace Lacan? Lacan se va a Berlín, a los Juegos Olímpicos de Hitler. Eso no es cualquier cosa. Freud se va a dejar Viena en 1939, el Anschluss fue despuesito de eso. La anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Y en esos años ya estaba muy fuerte la ley antijudía. Los primeros datos que tenemos de leyes antisemitas son de junio de 1933 y luego se fue recrudeciendo. La noche de los cristales rojos es 1937, o sea, es los cristales rotos, la Crystal Nacht es 1937, o sea, estamos en la época, es cierto que durante los Juegos Olímpicos Hitler como que le dijo a sus esbirros, ahorita no dejen de estar persiguiendo a los diferentes, porque va a venir mucha gente diferente. Así, sabemos que así fue. Pero ya había persecución, ya había judíos, psicoanalistas judíos que ya se habían ido de Alemania. Es decir, la cosa no estaba sencilla. Para la Policlínica de Berlín la cosa no estaba fácil. Y Lacan se va a los Juegos Olímpicos de Hitler. Eso no fue bien visto de ninguna manera en el internacional. Pero bueno, va a haber un problema entre la Sociedad Psicoanalítica de París y la Sociedad Francesa de Psicoanálisis respecto a quién podía ser psicoanalista, no me meto en esos detalles. Lo importante es que se crea otra asociación, que es donde está Lacan ahí, la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, que quiere que sea admitida en la Sociedad Psicoanalítica de París. No lo permiten con Lacan, pero sí sin Lacan. Laplanche, Pontelly y otros, Lagache, van a formar parte de esta nueva asociación, dejando fuera a Lacan, por lo cual Lacan crea la Escuela Freudiana de París. La cae en 1964 y se trae a todos sus estudiantes
que ya tenía en esa época, y se crea una nueva vertiente de psicoanálisis con éxito inmediato. Publica 2 años después sus escritos, que no es una recopilación de los artículos que venían publicados desde ese momento. Y bueno, en 1980 crea la escuela, se disuelve, él mismo, fíjense qué interesante, él mismo disuelve su... Lacan sabía que este tipo de fenómenos no necesariamente sobreviven a su creador. Me van a decir, pero ¿cómo? Pero la Internacional Psicoanalítica, bueno, tienes razón, o la institución más antigua que tenemos, la cristiana. Bueno, no creo que sea la más antigua, creo que los budistas deben ser, o los hindúes deben ser más antiguos. Pero, pero bueno, aquí en Occidente es la iglesia es una institución antiquísima. Pero Lacan decide en 1980 disolver su escuela y poco después va a morir de un cáncer de colon. Y Miller, Jacques Adam Miller, quien era su yerno, porque se había casado con su hija, con Judith, eh, la hija de Bataille, porque Lacan, cuando se junta con los surrealistas, pues conoce a Georges Bataille y establece un vínculo con Sylvie Bataille. Y de Sylvie Bataille tiene una hija que se llama Judith. Eh, y bueno, Miller se junta con ella y cuando muere Lacan, él queda dueño de la obra de Lacan y le crea a Miller L'École de la Cause Freudienne. Lacan, entonces yo les decía, creó un nuevo paradigma. Él va a hablar del paradigma, va a hablar del paradigma del símbolo imaginario. Aquí lo tenemos a Lacan cuando fue a Caracas, en 1980, poco antes de morir, donde dice esto de a ustedes les toca, yo soy freudiano, ustedes pueden llegar a hacerlo, pues les toca hacer la calidad. Lacan es freudiano porque sí reconoce que es inconsciente. El paradigma real simbólico imaginario va a dar otro cariz al asunto. En primer lugar, va a romper con la clínica que se hacía en esos años en la Internacional Psicoanalítica, la forma de interpretar, el manejo del tiempo, el pago. Su concepción del fin del análisis no era freudiana. Lacan no aspiraba, no consideraba que el análisis terminaba haciendo consciente lo inconsciente, no. El psicoanálisis termina cuando la transferencia termina. Es otro modelo. Eh, Inventó objetos que no aparecen en el objeto causante del deseo, el objeto A, un tipo de objeto que emerge en el análisis. Se aleja de posiciones éticas, crea una ética del psicoanálisis como una ética vacía, ya no es el amar y trabajar que encontramos en Freud. De todo esto voy a hacer mucho más, voy a ampliarlo en la siguiente sesión. La ética de Lacan es una ética del deseo. O sea, a mí me interesa lo que busca el análisis que el otro desee, el analizante desee, que desee que no sabemos. Cada caso va a ser escribir su propio recorrido, escribir su propio objeto. Es una erótica del deseo. Entonces, Lacan va a plantear al inconsciente de otra manera, pero que sigue siendo freudiana. En primer lugar, el yo es una fuente de desconocimiento, es decir, se pelea de frente con los de la ego psychology. Esto está de los escritos técnicos de Freud y lo sigo repitiendo a lo largo de los seminarios. Va a decir en esos años también que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, que para poder entender bien cómo funciona el inconsciente, tenemos que entender cómo funciona nuestro propio lenguaje. Luego, años después, en el seminario L'Insu que c'est de l'imbébus et l'amour, que es lo no sabido, L'Insu que c'est, lo no sabido que sabe de l'imbébus et l'amour, lo no sabido que sabe del inconsciente es el amor, que es
la traducción más habitual, pero que tiene una serie de juegos de palabras, este nombrecito de Lacan. En ese seminario, Lacan va a definir al inconsciente como un bébé, que es una transliteración del vocablo unbewusste freudiano. Unbewusste viene de la Bewusstsein, que es la conciencia, con el un, que es el inconsciente. O sea, unbewusste es lo inconsciente. Y con este unbewusste, Lacan encuentra la palabra francesa un bébu, que quiere decir el tropiezo, la equivocación. Entonces, claro, ese es el inconsciente. Un bébu, y ya se queda muy contento. Les puse ese nudo porque es el nudo de Joyce, que ustedes se lo van a encontrar precisamente en el seminario de Santon, donde Lacan indica lo que ocurre en la locura, y en particular en la locura de Joyce. Dice, en Joyce tenemos un fenómeno donde ocurre que se rompe el vínculo entre dos lazos. Si ustedes ven el lazo amarillo y el lazo rojito, se pueden dar cuenta que el vínculo entre el lazo amarillo y el lazo rojo ya no es un vínculo Borromeo. Acuérdense que el nudo Borromeo son tres lazos que están encadenados de tal manera que si uno quita cualquiera de ellos, los otros dos se deshacen. La próxima vez prometo traerles ese jueguito que es muy sencillo de la topología intuitiva, pero que en este lazo en particular, dice Lacan, yo voy a introducir un cuarto lazo para evitar que se me salga el vínculo, porque si piense bien, si ustedes ven el vínculo que hay entre el amarillo y el rojo, está el amarillo encima del rojo. Si ustedes ven el vínculo entre el amarillo y el azul, el amarillo está encima del azul. Si ven el vínculo entre el rojo y el azul, el rojo está abajo. Entonces, una manera de que no se separen los tres círculos, rojo, azul y amarillo, es con este cuarto lazo que los vuelve a conectar. El cuarto lazo funciona como una prótesis, dice Lacan, que permite que el sujeto no se desestructure, como un tipo de síntoma. Y lo interesante es que Joyce a esto lo llama su arte de escritura. La escritura de Joyce es lo que le permite no enloquecer. Esto ya de por sí es interesante. Finalmente, y con esto voy a cerrar el día de hoy, Dawan a este respecto plantea, y ya lo dice así, otro paradigma, tanto Dawan como Baudelaire, porque el texto de 2006 es de los dos, que es donde comienzan a hablar de un nuevo paradigma del psicoanálisis. Este paradigma lo van a derivar de esta carta que ya les mencioné del 21 de septiembre de 1897 de Freud a Fliess, donde Freud dice, ya no creo en mi neurótica, lo cual tiene una consecuencia, y es que hay una serie de pacientes que ya no va a tratar Freud, que son aquellos que, según Freud, no desarrollaban transferencia y que, por tanto, eran narcisísticos, estaban encerrados en sí mismos. Hay un artículo de Alouche en estos años, precisamente de la misma época del texto de Dawan, de la Nicola Wittgenstein, donde comienza a hablar de esto, François, donde un artículo de Alouche que se llama Vous êtes au courant, están al corriente, il y a transfert psychotique, hay transferencia psicótica. Es decir, Freud se equivocó. Si hay transferencia en la psicosis. Y esa transferencia, además, en otro seminario, Alouche la va a denominar flamígera. Con estos datos, Dawan plantea eso, que sí hay transferencia y que hay un tipo de paciente
que funcionen con ese modelo. Dawan, ya esto es muy importante, no proviene de la psiquiatría, ella proviene de la sociología y las letras. Eh, en Francia, igual que en Alemania, hay una, eh, una materia principal que estudias y una materia asociada. Ella estudió sociología y después, y asociada, letras clásicas, junto con su marido, con Jean-Max Corellier. Y al par que hacían esto, se suman a la escuela a la escuela de altos estudios, la que está precisamente en la casa de Auguste Comte, al grupo de Alain Touraine sobre movimientos sociales. Y esto no es sin interés porque sabemos bien que Comte desarrolla un tipo de locura muy particular. Hay un texto bueno, hay muchos textos sobre esto. Hay un texto muy bonito de Paul Bruce Bastide que se llama Auguste Comte y la locura, donde habla no solamente de sus ideas sobre la locura, sino de la locura misma del creador de la sociología. Con Alain Touraine, él tiene un vínculo muy cercano, él es el que la lanza a acercarse a los antipsiquiatras, que se acercarse a Lecole Lacanien, y era Freud, de alguna manera freudo-marxismo, muy marxista, llega al seminario de Lacan cuando está trabajando usted, reverso del psicoanálisis. Quizás por eso al principio va a llamar a su propuesta psicanaliza a l'inverse, con análisis al revés. Le llama mucho la atención que Lacan llamara discursos sociales a los 4 discursos. Ya voy a hablar también de esto, discurso del amo, de la histérica, del analista. Eh, eh, Lacan le va a dedicar, va a llamar, va a hablar ahí de lazos sociales, lo que ocurre en esos discursos. Se va a analizar con el lacaniano, no con Lacan, sino con el lacaniano, aunque va a tener varias entrevistas con él. Este, se va a acercar después, se va a acercar a los anglosajones, va a hacer varias estancias de investigación, varios veranos, en Chestnut Lodge, con Otto Will, con Martin Cooperman. Va a conocer a partir de ahí la obra de Harry Stack Sullivan, Frida von Reichmann, mismo, que es Bion, que a la vez que era psicoanalista, era los que dirigían tanques. De Bion aprende muchísimo. Otra vez, es el mismo, pero ya más viejito. En Bion vamos a encontrar muchas ideas que va a desarrollar François Lacan. En primer lugar, su lucha, su rechazo de la neutralidad benevolente, esto que encontramos como la posición del analista en Freud. Ella no toma esa ventaja, ella dice no, al contrario, el analista se compromete, ¿no? Hace una co-investigación con el analizante. Uh-huh. Sí, en segundo lugar, la anamnesis con estos pacientes no funciona, porque dice el tiempo está detenido. No tiene sentido estar buscando anamnesis o de dónde viene lo que le pasa, porque lo sigue trayendo en el presente. El traumatizado es otra cosa. Si ya no tiene sentido hablar de causalidad, ¿ah? Sí, porque implica pensar que el pasado es la causa y el efecto es en el futuro. Eso no tiene sentido si todo está en el presente. Ajá. La identidad del sujeto también estalla. Uh-huh. Y dice una cosa muy importante, Bion, dice, el inconsciente no deriva de la represión, sino que se traduce en imágenes sensoriales que sobreviven al trauma, a la catástrofe. Esto, eh, ok, esto le hace a Labuan hablar de otro inconsciente. Y eso es una modificación mayúscula.
comienza Dawan a decir que en el caso de los traumatizados, en el caso de la que la psiquiatría llama psicosis, ya no se trata de inconsciente reprimido, ya no es este reservorio de deseos incestuosos y mortíferos lo que genera la locura, sino que es un inconsciente retranché, un inconsciente recortado, eh, eh, que se presenta como eso, como flashbacks, como alucinaciones. Y trabajar con esos pacientes, lo decía hace un momento, implica un proceso de co-investigación, de hacer que la historia pequeña del analizante se enlace con la historia del propio terapeuta, porque ambos descansan en una historia grande, la gran historia, comparten eso. Y eso para mí es una referencia mayúscula, porque va a llevar a una cosa que es impensable desde el punto de vista lacaniano, que es que el analista se permite contar su propia historia. Esto es nuevo. Y cuando François Lawan llega en 1994, impartimos un seminario en México después de haber trabajado ella el libro La locura Wittgenstein. Todos estábamos fascinados porque había alguien que por primera vez nos decía, se puede trabajar con estos pacientes con psicoanálisis, cuando antes se consideraba que eso era imposible, no había manera de hacerlo. Pero en fin, lo que hice ahora, como les decía, una mirada muy, muy a ojo abuelo de pájaro, de los tres paradigmas. Voy a desarrollar en las sesiones que vienen ya con mayor detalle qué implica esto para la concepción del sujeto, para la concepción de la transferencia, cuáles son las implicaciones clínicas que tiene. Y veremos al final si realmente podemos denominar nuevo paradigma a esto que plantea François Dawan. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Pues está muy interesante el recorrido, es un gran repaso que ayuda mucho a ubicar, a puntuar. Y la cosa que se me ocurre ahorita preguntar es, pensándolo en términos de paradigma, si habría algo central que permanece en todos estos recorridos de psicoanalistas y que sería, digamos, constitutivo de la posición psicoanalítica, si hubiera algo que la define, ¿no? De manera ¿cómo se diría? Sí, sí. Uh-huh. Transversal, así como, por ejemplo, lo denominó justamente Lacan en el discurso del psicoanalista, si esto opera y se sostiene en nuevas lecturas o nuevos paradigmas, como por ejemplo el de Dawan. Sí, fíjate, Gracias. Ujú. aquí es la cuestión la más fuerte, porque si tú piensas, si recuerdan el esquemita que les decía del método, mm, el método es lo que diferencia el método científico del psicoanalítico es que el que se pregunta es el analizante, el que es sujeto es el analizante. Eso lo vemos claramente en Freud y lo vemos claramente en la... Pero en Dawan, ella al principio lo llama psicoanálisis al revés, porque ahora es el analista el que está investigando. Entonces parece que es un retroceso al método científico, salvo por una razón, y es que Lacan, en la composición del 9 de octubre de 1967, dice, y aquí cito, dice, nunca olvidemos
que en el psicoanálisis hay un solo sujeto. O sea, Lacan es muy riguroso ahí. No es dos cuerpos, como dice Valint, no son dos personas, no. Es un solo sujeto que comparte ¿qué? Que comparte historia. Entonces, cuando el analista se suma a la investigación y lo hace como analista, no deja el método psicoanalítico. Desde mi punto de vista, lo que comparten los tres modelos es precisamente el método. Y cuando Dabois se permite co-investigar con el otro, comprometiéndose, incluso diciendo cosas de su propia historia, lo hace porque también comparte sujeto. Eh, no sé cómo escribirlo, ya se me queda cortito el modelito que les planteé hace rato para tratar de plantear lo que ocurre cuando Dabois hace co-investigación. Lo que sí tengo muy claro es que no es método científico. Dabois no se coloca en la posición de, yo sé lo que a ti te pasa. No, el otro no es un objeto. El otro es el sujeto y solamente, digamos, que interviene, lo que le permite restablecer el lazo social es yo también pasé por eso, yo también estoy en eso. Aquí me pueden decir, pero entonces, ¿cómo puedo yo tratar a alguien traumatizado de la guerra si yo no viví la guerra? La cuestión es que hay un tal Bessel van der Kolk donde dice el trauma no es solamente la guerra. Hay muchísimas situaciones traumáticas y si pensamos un poquito, pues todos tenemos trauma. Por tanto, sí podemos situarnos en eso y entender, poder entender la posición del otro si co-investigamos. Entonces, sí, lo que yo veo de común es el método en los tres paradigmas, eh, con la salvedad de que el sujeto en Dawan es el sujeto de Lacan de 1967. ¿Sale? Estás muy convencido. Ok, ¿sí que decía algo? Sí, por favor. Entonces, bueno, bajo esta propuesta de que no hay transferencia en los pacientes psicóticos, lo dijiste en este momento como, Cuando lo dice, pero cuando lo dijiste, pero en este momento dijiste que lo que permite restablecer el lazo, el lazo social, en la UAR es esta parte de compartir, digamos de alguna forma, sí, compartir compartimos dentro de historia. historia. Y entonces, eso pensándolo a lo mejor y en términos todavía freudianos, podría ser esta parte de reemplazar la transferencia que aparentemente no hay por un acompañamiento de la misma historia y ambos como sujetos. Lo que pasa es que se da cuenta que sí hay transferencia. Mm. Y es una transferencia terrible, es una, como dice Alush, flamígera. O sea, que parece que no hay, pero cuando estalla, estalla de manera impresionante, ¿no? Dawan cuenta un caso, dice que había un paciente catatónico, no sé si era de Villejuif o de Monterrey, que en un hospital psiquiátrico donde trabajo, ella iba todos los lunes ahí, y cada vez que iba se sentaba un ratito con él y le hablaba. Y el otro era un catatónico, que no solo no hablaba, sino se movía. Hasta que un día a ella le pasa algo, no sé, no puede ir ese día, y el otro pregunta por ella. Si parecía que no había nada, pero sí había vínculo. Eh, no, claro que hay transferencia. De hecho, el que Freud lo negara, lo que hizo fue que
Dawan es muy clara en este punto. Dice, ¿por qué Freud dejó atrás su neurótica, su teoría de la seducción? Se lo dejó atrás porque implicaba reconocer que la gente tenía traumas. ¿Pero qué traumas? Los traumas de abuso sexual infantil. Entonces tenía que reconocer, y lo dice claramente en la carta, Freud, tendría que reconocer que mi padre mismo era un abusador. Entonces, en vez de reconocerlo, prefiero pensar que todo es falso y que lo que genera es la locura, son deseos, no actos, no hechos, sino solamente deseos. Y la consecuencia de esto, pues obviamente, es que va a haber un grupo de pacientes que sí tuvieron hechos que él no va a poder tratar. No le va a dar para poder escucharlos, etc. Y Dabuan también es cuidadosa en esto, y dice Lacan, y cita una frase que está al final de un texto que está en los escritos, que se llama Contribución a todo tratamiento posible de la psicosis, donde Lacan claramente dice, en este punto yo no voy a ir más allá de Freud. ¿Por qué? Porque Lacan no da ese paso por una razón, y es que en esa época, precisamente con quien él se estaba peleando eran con los de la ego psychology, los que precisamente van a ser fuente de Dabuan en esa beta. Y como Lacan estaba en conflicto con ellos, y aquí hay un punto importante, a Lacan le faltó en ese punto sí darse cuenta que no hay nada más increíble que tener un buen enemigo. Es decir, que, que los contradictores que podemos llegar a tener pueden ser el mejor aliado para ampliar nuestra perspectiva, pero no lo tuvo Lacan. Estaba peleado con los de la Ego Psychology, y cuando publica ese artículo que deja fuera a los traumatizados, en vez de reconocer lo que estaba haciendo la escuela de la Ego Psychology, que tenía su interés, tenía su valor, ¿no? Lacan opta por dejarlo fuera. De la ego psychology, de la beta anafreudiana, y se va a derivar una serie de analistas que precisamente van a trabajar con traumatizados de guerra, cosa que Lacan no hace. Sí. Doctor, Sí. si estamos hablando de esta transferencia psicótica, entonces diríamos que el otro sí es capaz de colocarlo a uno en un lugar. ¿Dónde lo coloca? ¿Como sujeto, como objeto? ¿La transferencia es con cuestiones parciales de uno, con ciertos elementos? ¿Dónde está colocando el psicótico transferencialmente al analista, por ejemplo? Lo coloca en el lugar más importante. Cuando la llamó a Lush transferencia flamígera porque Porque sí, de lo que se trata en el análisis es que se genere lo que llama Lush precisamente una paranoia, una paranoización, dice Lush, que genera fenómenos que a la gente, digamos, que no está en el análisis, les resultan muy extraños. Que es, no sé, ay, no sé si tengo que irme de vacaciones, espérate, lo voy a hablar en análisis y ya luego te digo. Cosas así que, ¿cómo que tienes que hablar de análisis para poder decidir de tu vida? ¿Ah? Cosas así. Eso se llama paranoización. ¿Por qué? Porque si el analista, por efecto de la transferencia, es colocado en un lugar de mucha importancia. Lacan decía, sujeto al que se le supone el saber. Y la transferencia flamígera puede ser aún peor. Es hasta el perseguidor. Es o sea, el responsable de mi vida. Y esa es una transferencia que no es sencilla de soportar. Entonces, digamos que lo coloca uno dentro de ciertos elementos de su propio trauma. Por supuesto, esta idea de freudiana de que la transferencia es la reiteración de imagos parentales infantiles
sigue siendo reiteración de Mao. Ujú. Y sí, claro, esa es la historia. Uno se convierte en un personaje de la historia del otro. Hasta pronto. Vamos a cerrar la sesión, finalizamos. Gracias, compañeros. Ay, pues muy bien.